Muchas veces llegamos a asociar a la adoración solamente con el hecho musical. Los cantos que podemos entonar un domingo o un día de servicio en la iglesia, la manera en la que tocamos los instrumentos o cosas así. Pero realmente la verdadera adoración a un nivel personal va más para allá. No se asocia solamente con la cuestión musical, que sí, realmente la Biblia nos invita a que alabemos a Dios o adoremos a Dios por medio de los instrumentos musicales, por medio del canto o diferentes cosas así. Pero realmente cuando entendemos lo que es la verdadera adoración, la música llega a ser algo completamente secundario, algo que no es de completa necesidad, vaya. Entonces aquí entra el asunto de la pregunta que vamos a responder este miércoles en Frutos de Vida Responde. ¿Cuál es la verdadera adoración? Y para poder responder esta pregunta iremos al libro de Romanos capítulo 12, versículo 1, un texto que ya es muy conocido por todos, pero que cuando lo leemos se asocia muchísimo con la cuestión de la adoración, con la cuestión de la alabanza a Dios a un nivel personal en aspectos muy importantes. Y Romanos 12, versículo 1 dice de la siguiente manera, son palabras de Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando Pablo se refiere al asunto, cuando se nos dice en este versículo de que os ruego por las misericordias de Dios que nos presentemos en nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, ¿a qué se refiere a esto? El hecho de poder usar la frase por las misericordias de Dios ya es que tenemos un hecho suficiente para poder rendirle adoración a Dios. Porque si nosotros vemos, desde inclusive antes de poder convertirnos a los caminos del Señor, antes de poder haber rendido nuestra vida a Dios, e inclusive ahorita donde estamos, podemos ver durante todo el transcurso de nuestra vida que las misericordias de Dios se han presentado en nosotros, de que la gracia de Dios nos ha alcanzado, de que por su misericordia estamos vivos, por su misericordia podemos estar apegados a Él, viviendo una vida en santidad, una vida que verdaderamente le agrada a Dios. Entonces, por el hecho de las misericordias de Dios, ya es una razón suficiente y más que suficiente para rendirle adoración a Él. Entonces, ya entendiendo esto, ¿de qué manera vamos a hacer nosotros eso? Presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dejemos la última frase del texto para el final. ¿A qué se refiere que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable? A que primeramente nosotros neguemos nuestros propios deseos. Nosotros neguemos lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos satisfaga, e inclusive negar nuestra propia vida por el hecho de servir a Dios. Esto ya se explicó el miércoles pasado en la pregunta que se respondió. Entonces, cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es decir, negando lo que nosotros queremos, negando nuestra propia vida, negando nuestros propios deseos solamente para poder servir a Dios, ya estamos presentando una adoración a Dios. ¿Por qué? Porque lo que significa la palabra adoración en sí es todo lo que nosotros hacemos para agradar a Dios. El cómo nosotros apartamos nuestra vida en una forma de obediencia al Señor, en cómo nosotros cada vez nos hacemos más santos, el cómo nos acercamos a Dios a través de su palabra, a través de una comunión íntima con Él, a través de seguir su voluntad prácticamente, a través de nosotros apegarnos a Él. Ya estamos viviendo una vida en adoración, una vida que es agradable a Dios. Entonces ya le estamos rindiendo nuestra vida en adoración a Él. Entonces, a lo que Pablo se refiere a esto es que justamente por esas misericordias que Dios nos ha presentado a lo largo de nuestra vida, que Dios nos ha extendido, es por ello que nosotros tenemos que presentarnos nuestra propia vida en un sacrificio vivo,
en un sacrificio agradable, en un sacrificio santo, en algo que a Dios le agrade, en algo que va acorde a lo que Dios nos pide a través de su palabra. Y entonces entramos a lo que nos dice la última parte de este texto, que es nuestro culto racional. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra culto racional? La palabra griega que se utiliza en este texto para poder traducir más bien la palabra culto se refiere a la palabra letreía, que significa el servicio a Dios. Esta misma palabra se utiliza en los tiempos antiguos en el servicio que los sacerdotes y los levitas hacían adentro del templo cuando le servían a Dios. Eso es lo que significa la palabra culto, un servicio que le rendimos al Señor. Pero también está la palabra racional, que esta proviene del griego que significa lógicos, a lo que significa la palabra lógico que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje habitual. Entonces, ¿qué significa la palabra culto racional? Un servicio lógico a Dios, un servicio racional, un servicio que va conforme a algo. Entonces, la frase culto racional denota a la luz de todas las misericordias a las que nosotros tenemos acceso como creyentes, como hijos de Dios, no porque nosotros lo merezcamos, sino que es por mera gracia y por mera misericordia de Dios que nosotros nos podemos acercar a Él. Es por ello que nosotros le tenemos que rendir ese servicio a Dios. Nosotros tenemos que rendir ese culto racional, ese culto lógico, ese culto consecuente más bien, que va expresado por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y más aún, que este servicio, este culto, esta adoración que nosotros le rendimos a Dios por medio de esas misericordias que Él nos ha presentado, tiene que ser inclusive mejor que el que presentaban los sacerdotes y levitas adentro del templo. ¿A qué me refiero con esto? A que ya no presentemos, o que más bien Dios ya no nos pide que nosotros ofrendamos un animal muerto, sino que lo que Dios nos pide ahora es que nosotros nos ofrezcamos a nosotros mismos en un sacrificio agradable, que nosotros voluntariamente ofrezcamos nuestra vida a Dios como un acto de adoración. Y en otras palabras, estimado oyente, para ya poder concluir con esta pregunta, entonces, ¿cuál es la verdadera adoración? La verdadera adoración es cuando nosotros vivimos una vida que agrada a Dios, una vida que va pegada a su voluntad, una vida que va pegada a lo que Él busca de nosotros, a lo que Él busca que nosotros hagamos, el que nosotros vivamos una vida en obediencia a Dios. Eso es, o esa es más bien la verdadera adoración. Y es por ello que ahí es cuando yo menciono que la música, la cuestión musical, es algo completamente secundario. Y es la misma invitación que Dios nos hace en esta hora de usted y a mí, a que día a día nosotros le ofrezcamos una adoración a Dios que Él merece. Una adoración a Dios, que va expresada por todo lo que Él ha hecho por nosotros. No buscando algo a cambio de parte de Dios, sino buscando agradarle, buscando darle una ofrenda de gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Espero que esta pregunta haya sido respondida, pero sobre todo que haya sido de gran edificación y de bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga grandemente.